Hola, la clase de ahora se llama Aplicaciones Económicas de la Integral Definida. Vamos a ver algunas de las muchas aplicaciones que podrían existir y entonces vamos a ver algunos ejemplos como recolección de fondos, algunos que ya hemos visto como los ingresos por venta, los costos por unidades producidas o a través del tiempo. Que también podrían adaptarse a las integrales definidas, las medidas de distribución de los ingresos o de eficiencia de los mercados o curvas de aprendizaje, entre otras. Entonces vamos a comenzar con la respecto al tiempo, que es de maximizar ganancias. Muchas veces hay actividades económicas cuya base es la explotación de recursos naturales como pozos, minas, canteras, que van a generar altas tasas de ingresos a medida que vayan explotando el recurso y que en un primer momento la abundancia de los recursos va a generar mayor crecimiento en los ingresos, pero que a medida que se van agotando los recursos, los ingresos son menores y los costos de producción van a ir aumentando, lo que va a poner en contraparte las dos cosas, los ingresos decreciendo y los costos aumentando. Por lo tanto, para llegar al punto en que de cierre, ¿no?, de las operaciones donde ya no va a ser viable o donde se agote demasiado el recurso productivo, se van a comparar la tasa en lo que crecen los ingresos con la tasa en lo que crecen los costos a través del tiempo. Es decir, hasta el punto en que la última unidad de extracción medida en las unidades que se extraen, se genere un ingreso igual al costo, ¿verdad? Más allá, pasar más allá de ese límite sería seguir operando con pérdidas. Entonces sería que igualemos las tasas a las que crecen por unidad de tiempo los costos y los ingresos, que podrían ser los ingresos y los costos marginales. Entonces, en este caso serían dos curvas que se intersectan. Por ejemplo, veamos este problema donde una compañía ha descubierto la tasa a la que crecen sus costos, ¿verdad? Y también la tasa a la que crecen sus ingresos a través del tiempo, donde T es años y todo está expresado en millones de dólares. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Vamos a comparar las dos, ¿verdad? Para determinar la vida útil o el tiempo que es viable la operación. Entonces, al comparar los costos más los ingresos, porque dijimos que la condición para generar máximas ganancias es operar hasta donde los ingresos igualen a los costos. Entonces vamos a igualar costos a los ingresos, despejamos la variable t, ¿verdad? Aquí 2 menos 1 que pasa a ser 2 más 1 y 17 le pasa a restarle 5, entonces va a quedar 12 igual a 3 por t a la 2 tercios. Entonces despejamos acá este 3, ¿verdad? Y se vuelve 4. Y para poder eliminar esto, lo elevamos a una potencia que sea lo contrario. Si estaba a la 2 tercios, lo elevamos a la 3 medios para que 2 por 3 sea 6 y 3 por 2, 6 y 6 entre 6 sea 1. Por lo tanto, va a quedar nada más t y en cambio 4 se va a volver 8. Quiere decir que el tiempo útil o el tiempo prudencialmente que puede operar la mina es de 8 años. Entonces, ahora que ya conocemos de 8 años, podemos ir a graficar y dar valores a x entre 0 y 8 y podemos graficar la función de los ingresos y la función de los costos, ¿verdad? La función de los ingresos está acá, que es decreciente, y la función de los costos está en rojo, que es creciente. Entonces, nosotros vamos a determinar la máxima ganancia por esta área, ¿verdad?, que nos está explicando todo el espacio o todo el tiempo de producción en el cual los ingresos fueron mayores a los costos. Entonces, ahora que ya sabemos que los ingresos son mayores a los costos durante el lapso en que T, ¿verdad? En este caso, los años van de 0 a 8, pues ya podemos plantear la integral definida y ver que la ganancia va a ser definida por un tiempo de 0 a 8 años, ¿verdad? Y a los ingresos le vamos a restar los costos. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Como tenemos dos integrales, una de ingresos y otra de costos, restamos la de costos, pero lo agrupamos en un solo paréntesis para que este signo también sufra al multiplicarse por este. Y entonces acá vamos a tener menos, menos y al quitar los paréntesis. Ahora, si operamos términos semejantes, 12 menos 17 menos 5 nos va a dar 12 y menos t menos 2t nos va a dar menos 3t a la 2 tercios, diferencial de t, y ahora podemos resolverlo, ¿verdad? A 12 nada más le vamos a agregar la letra t y a 3
t a la 2 tercios le sumamos 1 en la potencia, y si teníamos 2 tercios y le sumamos 3 tercios, que es 1, nos va a quedar 5 tercios, y también el denominador. Ahora, el denominador del denominador pasa a multiplicar al numerador y se vuelve 9 quintos por t a la 5 tercios. Todo negativo y evaluado de 0 a 8. Entonces, ya nada más nos queda calcular la máxima ganancia. Lo evaluamos en los límites que ya tenemos. A la evaluación en 8 le restamos la evaluación en 0, ¿verdad? Este es el tiempo de vida, 0 años cuando comenzó y 8 años cuando debe cerrarse. Entonces nos va a dar lo siguiente. La evaluación en 0 se vuelve 0, pero acá nos queda 95 menos 57.6 y nos queda que la máxima ganancia va a ser de 38.4 millones. Si se opera más allá de los 8 años, pues se va a producir con pérdidas y entonces se va a disminuir la ganancia. El área de ganancia es donde los ingresos son mayores a los costos, y el punto de cierre es cuando los ingresos y los costos llegan a ser iguales, como lo vimos en la gráfica. Vamos a ver otro respecto al tiempo. Y acá es la duración de una campaña de recolección de fondos. Cuando se realizan campañas para recibir donaciones, quien organiza incurre en costos durante los días o las unidades de tiempo en que esté presente la campaña, ya sea por publicidad o logística de recolección. Y asimismo está comprobado que los mayores donativos o que los donativos tienden a aumentar al inicio y van decayendo a medida que pasa el tiempo. Por lo tanto, para maximizar las recaudaciones también es necesario llegar al punto donde el costo de mantener la campaña sea igual al ingreso recibido en donaciones. Más allá ya no es viable económicamente extenderla. Entonces vamos a ver un ejemplo acá. Una radio local realiza una campaña para recolectar fondos para el cuerpo de bomberos de la ciudad, incurre en costos diarios de $10,000 en publicidad y tiene experiencias previas que le dicen que los comportamientos de las donaciones son igual a donaciones en función del tiempo menos 100t al cuadrado más 20,000, donde t es el tiempo en días y lo demás es en miles de dólares. ¿Cuánto debe durar la campaña y cuánto es lo máximo que puede recolectar? Pues entonces vamos a ver cuánto debe durar. Vamos a igualar la tasa a la que crecen los costos con la tasa a la que crecen las donaciones por días, y entonces ya nos dice aquí, ¿verdad?, que la tasa a la que crecen los costos es una constante, $10,000 diarios, y lo igualamos a la función en la que se comportan las donaciones, menos 100t más 20, al cuadrado más 20,000. Despejamos t, lo volvemos positivo y acá pasamos 10,000 al lado derecho con signo negativo y nos va a quedar 100t cuadrado igual a 10,000. Lo dividimos entre 100 para poder eliminar el 100 que acompaña a la t al cuadrado y nos va a quedar t al cuadrado igual a 100. Aquí es muy fácil, ¿verdad? Le sacamos raíz cuadrada para eliminar este al cuadrado, pero entonces cualquier número, aquí le ponemos más menos porque tanto un número negativo como un número positivo elevado al cuadrado se va a volver positivo, y menos 10 o más 10 al cuadrado van a ser igual a 100, por lo tanto nos puede dar dos valores de t, 10 y menos 10, pero como en este caso únicamente nos importa el valor positivo, eliminamos el negativo y encontramos que la campaña debe durar 10 días. Cuando graficamos, vemos que en el plano, en el eje del tiempo, que es el de las abscisas, va a ir de 0 a 10, ¿verdad? Y entonces los ingresos comienzan a decaer de esta manera, ¿verdad? A medida que los costos van siendo los mismos, no importando cualquier número de días. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Para encontrar la máxima ganancia, nosotros vamos a calcular esta área. Quiere decir que ahora que ya definimos que la campaña va a durar 10 días, pues entonces ya tenemos el límite del integral de 0 a 10 días, y a los ingresos le vamos a restar los costos. Aquí tenemos los ingresos, ¿verdad? Las donaciones de 0 a 10 se comportan de esta manera, y le vamos a restar los costos que de 0 a 10 también se comportan de la misma manera. Quitamos este integral y lo unimos todo y nada más reducimos términos semejantes y nos va a quedar como que los ingresos por donaciones es igual a la integral definida de 0 a 10 menos 100t al cuadrado más 10,000. Resolvemos eso y nos va a quedar 100t al cubo sobre 3 negativo todo más 10,000 por t evaluado de 0 a 10.
cuando queremos calcular la máxima o la recolección máxima, en este caso es recolección máxima, pues evaluamos por 10 el límite superior y por 0 el inferior. El inferior se vuelve 0 porque está multiplicado por 0 y nada más nos queda lo de arriba, que va a ser menos 33.333 cuando tenemos 10 por 10 al cubo entre 3, negativo, más 10.000 por 10, que es 100.000. Entonces nos va a quedar que la máxima recolección posible durante 10 días van a ser $66.666, superando los costos de $10.000 diarios. Hay otro ejemplo y son las curvas de aprendizaje. Cuando se administra la producción por unidades, ¿verdad? O por lotes, ya sea unidades físicas o lotes, lo que se está midiendo son las horas de trabajo, antes se llamaba horas hombres, horas de trabajo humano necesario para producir un lote o una unidad específica de un bien. Según la teoría de la productividad, se espera que entre más se repita una operación por una persona, una misma persona, menor tiempo va a necesitar para realizarla en el futuro mediante lo que se denomina la curva de aprendizaje o debido al aprendizaje. Entonces, la curva de aprendizaje se puede expresar como una función exponencial donde va a estar explicada por AX a la B, donde A tiene que ser mayor que 0 y B, que es la potencia, está entre menos 1 y 0, los cuales son determinados por experiencias anteriores de producción. Y entonces, una vez que ya nosotros conocemos la función genérica de la curva de aprendizaje, tenemos el siguiente ejemplo. Después de producir 1.000 pares de zapatos, una empresa determina que su curva de aprendizaje es igual a 20x elevado a la menos 0.152, donde x es el número de horas de trabajo humano. Estima el total de horas de trabajo necesaria para producir los 4.000 pares de zapatos adicionales. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Vamos a plantear una integral definida y encontrar el valor de x en los siguientes límites, ¿verdad? El inicial es 1.000, pero el límite superior nos dice que hay que producir 4.000 pares adicionales, entonces 1.000 más 4.000 se vuelve 5.000. Entonces, ahora que ya tenemos los dos límites, entonces podemos plantear la integral, cuántas horas de trabajo de hombres o de humanos necesarias para llegar de producir 1.000 a 5.000, es decir, para producir 4.000 unidades o pares de zapatos mediante esta función. Nada más resolvemos la integral, le sumamos 1 a la potencia y como estaba negativo nos va a quedar en decimal y le evaluamos de 5.000 a 1.000, de 1.000 a 5.000. Entonces ya la evaluación superior es 5.000 y la inferior es 1.000, y cuando resolvemos eso nos va a quedar lo siguiente. 24.058.35 horas. Quiere decir que un pedido de 4.000 pares de zapatos va a necesitar esta cantidad de horas de trabajo humano, y con eso se puede plantear el recurso productivo o la mano de obra necesaria a contratar. Otro tipo de ejemplos son los excedentes del consumidor y del productor. Esto es cuando estamos hablando ya sea en equilibrio o en desequilibrio de mercado. En cualquier estructura de mercado, competencia perfecta o competencia imperfecta, donde tenemos los monopolios o los oligopsonios, lo que importa acá es que las funciones de demanda van a representar la disposición que tiene un consumidor de pagar por un bien, ¿verdad? Y a la medida, y la curva de demanda va hacia abajo, porque a medida que un consumidor tiene más unidades del mismo bien, menos está dispuesto a pagar por ese bien. Y en cambio, la función de oferta representa disposición a cobrar, ¿no? Cuando el productor solo va a ofrecer más siempre que sea capaz de recuperar sus costos mediante un precio mayor. Por eso, a mayor precio, mayor oferta, y a menor precio, mayor demanda. Entonces, la demanda y la oferta se grafican de forma inversa, por eso, por reflejar la disposición marginal a pagar y la disposición a cobrar en términos de utilidad marginal decreciente y de costos marginales. Y por eso en el plano cartesiano se pone precio en el eje de las Y y cantidad en el eje de las X.
de forma contraria a cómo se establece una función, ¿verdad? Pero en fin, el punto es el siguiente. Acá vamos a tener el precio, aquí vamos a tener las cantidades por X. Y cuando los dos están en equilibrio, ¿qué significa esto, verdad? Cuando están en equilibrio, se determina un precio y una cantidad que vacían el mercado donde la oferta y la demanda son iguales. Entonces, todo lo que esté entre el precio y bajo la curva de demanda va a ser el excedente del consumidor. Aquí dice ese porque también se le llama superávit del consumidor. ¿Y qué es el excedente del consumidor? Es la diferencia entre lo que está dispuesto a pagar y el precio que realmente paga. La curva de demanda es lo que yo podría estar dispuesto a pagar dada la cantidad, pero el precio de mercado es lo que yo realmente pago. Entonces la diferencia la diferencia entre el precio y lo que realmente pago, o sea, lo que estaba dispuesto a pagar y lo que realmente pago es el excedente del consumidor. En cambio, el excedente del productor es la diferencia entre lo que está dispuesto a cobrar, que es cada punto de la curva de oferta, lo que está dispuesto a cobrar, el precio mínimo que está dispuesto a aceptar, con el precio que pone el mercado. Si el precio que pone el mercado es mayor al precio mínimo que él estaba dispuesto a aceptar, entonces va a tener un excedente y ese es el excedente del productor. Esto es básicamente como cuando alguien necesita una bolsa con agua y está dispuesto a pagar hasta 50 centavos por una bolsa con agua o por una botella con agua, está dispuesto a pagar $1, pero le encuentra 50 centavos. Entonces lo que usted pagó es menos de lo que usted estaba dispuesto a pagar y eso es su excedente. En cambio, el excedente del productor es cuando usted va a vender algo y para recuperar sus costos, lo mínimo que está dispuesto a venderlo, por ejemplo, es $2 por una botella con agua, pero usted la termina vendiendo en 2.50 y entonces el diferencial entre lo mínimo que usted estaba dispuesto a aceptar y el precio que realmente cobró, entonces ese es su excedente. Pero esos son áreas, ¿verdad? Son áreas. Por ejemplo, aquí vamos a determinar cómo calcular el excedente del consumidor. A la función de demanda le vamos a restar el precio y esa área que está entre la función de demanda y el precio, esto, va a ser el excedente del consumidor, ¿verdad? Es un área. Ahora vamos a ver el área que va a estar determinada para el productor. En cambio, el productor al precio le vamos a restar la función de oferta. O sea, lo que esté abajo del precio, ¿verdad? De mercado y sobre la función de oferta, eso va a ser el excedente del productor. Entonces, ¿cómo lo vamos a plantear? Lo vamos a plantear de la forma siguiente. A ver, acá no me sale ok, ya. Las funciones de oferta y demanda de cierto producto están determinadas por, esta es la demanda y esta es la oferta. Si se percatan, el precio, P es el precio y X cantidades, X unidades producidas y P es el precio. Entonces nos pide determinar el equilibrio de mercado y calcular los excedentes del consumidor y el productor. En primer lugar, debemos entender que el equilibrio es cuando los dos son iguales o cuando las dos funciones intersectan. Y entonces, cuando las dos funciones intersectan, vamos a encontrar un valor de X para eso. 52 más 2X es la oferta y 100 menos X cuadrado es la demanda. Entonces, vamos a igualar a 0. Vamos a pasar el 100 negativo y el menos X cuadrado positivo. X cuadrado más 2X más 52 menos 100 igual a 0. Nada más podemos resolver 52 menos 100, que eso nos vuelve menos 48, y entonces podemos factorizar, ¿verdad? Aquí vamos a encontrar dos factores cuyo primer término sea x, porque x está al cuadrado, y ahora más por más va a dar más, y más por menos va a dar menos, y dos valores que sumados nos den pues 2 y multiplicados nos den menos 48, y 6 por 8 cumple esa condición, solo que 8 va a ir positivo y 6 va a ir de negativo. 8 menos 6, 2 y 8 por menos 6 menos 48. Ahora vamos a despejar los dos valores. X más 8 igual a 0 significa que X puede ser igual a menos 8, pero no nos sirve una cantidad negativa.
tenemos que despejar x, que es cantidades, y entonces x menos 6 igual a 0, y cuando lo despejamos nos va a dar x igual a 6, y esta sí es la verdadera porque está positiva. Una cantidad negativa no tiene sentido económico, y entonces, ¿qué vamos a hacer? Ahora que ya tenemos la cantidad de equilibrio x igual a 6, vamos a calcular el precio de equilibrio, y vamos a sustituir en la oferta y en la demanda. En lugar de x vamos a poner 6 en los dos, y vamos a ver que el precio de equilibrio es 64 y la cantidad de equilibrio es 6. Entonces ahora ya puedo graficar, ¿verdad? Aquí estaría un 64 y acá estaría abajo, estaría un 6, una cantidad, ¿verdad? Suponiendo que este es el precio, y entonces la función de demanda sería esta verde y la función de oferta sería esta azul. Si nosotros queremos calcular el excedente del productor, ¿verdad? El excedente del productor sería esta área en rojo. ¿Por qué? Porque está abajo del precio y está arriba de la curva de oferta. La curva de oferta es el precio mínimo que cada productor aceptaría a determinado nivel de producción. Y el precio el precio de mercado, el precio de equilibrio está fijado en 64. Entonces, todo lo que esté abajo de 64 y arriba de la curva de oferta es un excedente para el productor. Ahora, ¿cuál sería el excedente del consumidor? Pues sería todo lo que esté abajo de la curva de demanda, que es la disposición máxima a pagar que tiene cada consumidor, lo máximo que haría por un bien versus lo que realmente paga. Entonces, todo lo que esté siendo mayor al precio de mercado, ¿verdad? Va a ser excedente del consumidor, porque el consumidor estaría dispuesto a pagar mucho más, pero en realidad paga algo muy barato. Entonces, ¿cómo vamos a calcular esas áreas? Pues lo vamos a hacer de la forma siguiente: el excedente del consumidor, vamos a tener los datos: el precio de equilibrio es 64, la cantidad de equilibrio es 6, la función de demanda es P igual a 100 menos X cuadrado, y entonces vamos a plantear el excedente del consumidor es lo siguiente. Vamos a ir de 0 a 6, ¿verdad? Las cantidades nos van a determinar los límites de integración, y luego a la función de demanda le voy a restar el precio de mercado, que es 64. Entonces ahí nada más puedo poner 100 menos 64, nos va a dar 48 menos x cuadrado en una integral que va de 0 a 6. Entonces nada más a 48 le agrego la x, y x cuadrado se va a volver x cubo sobre 3, respeto el signo negativo, y los límites de integración me van a decir en cuánto debo evaluar. La evaluación en 0 se vuelve 0, y entonces nada más evalúo el 6, 48 por 6 menos 6 al cubo sobre 3, me va a dar 216 unidades. Significa que en este mercado en equilibrio el consumidor tiene un excedente de 266 unidades. Lo vamos a comparar con el excedente del productor, y para eso necesitamos siempre el precio, la cantidad de equilibrio, pero ahora la función de oferta. Y la función de oferta es 52 más 2x. Ahora el excedente del productor va a ser lo contrario. Al precio le voy a restar la función de oferta, y la encierro entre paréntesis por este signo negativo. Entonces, ¿qué voy a tener acá? Le voy a quitar el signo negativo, se va a volver menos 52 y menos 12x. 64 menos 52 va a ser 12 positivo menos 12x. Resuelvo esa integral, me va a quedar 12x menos 2x cuadrado sobre 2. Puedo eliminar este 2 y me va a quedar de la forma siguiente: evaluado de 0 a 6. 12 por 6 menos 6 al cuadrado menos 12 por 0 menos 0 al cuadrado. Esto se vuelve negativo, y entonces nada más me va a quedar 12 por 6 menos 6 al cuadrado, me va a dar un excedente de 36. ¿Qué significa esto? Bueno, que el consumidor está mejor posicionado en este mercado que el productor. El productor solo tiene un excedente de 36 unidades y el consumidor de 216. Significa que si sube el precio, si se sube el precio, quien tendría menos excedente sería el consumidor, y quien tendría más excedente sería el productor. Eso mide la eficiencia porque se utiliza para ver el impacto de la subida de los precios, cuál excedente disminuye, el del consumidor o el del productor. Hay otro que se llama el coeficiente de desigualdad de distribución de los ingresos, y esto es por la curva de Lorenz. Lorenz relacionó en una gráfica la población en el eje X y los ingresos en el eje Y, yendo de menores a mayores, comparando porcentajes acumulados
o proporciones. Entonces mostró la forma en la que se distribuyen los ingresos en una población, evidenciando que a veces hay desigualdades. Entonces en el eje X va la población aumentando en percentiles de forma acumulada, es decir, de 0 a 100 o de 0 a 1, y en el eje Y van los ingresos, ¿verdad? Aquí van los ingresos, en el eje Y van los ingresos de forma acumulada de 0 a 1, de 0 a 100, y en el eje X va la población de 0 a 100 o de 0 a 1. Entonces, evidenciando que los estratos más pobres están más cerca del origen del plano cartesiano y los estratos más ricos más lejos del origen del plano cartesiano. Y además lo comparo con una recta equidistante que es esta x, y igual a x, donde el área entre las dos curvas va a determinar el coeficiente de determinación o de desigualdad del ingreso, el área entre las dos curvas. ¿Qué es lo que pasa, verdad? La curva punteada, esta que realmente es una curva, esta, ¿verdad? Esta que tiene esta curva es la función de Lorentz y es la forma en que se distribuyen los ingresos, ¿verdad? Mediante va aumentando la población. En cambio, esta curva, esta línea recta que es y igual a f o y igual a x, perdón, es la señala la igualdad o la recta equidistributiva, porque esta significa que para cada porcentaje de la población hay igual porcentaje de ingresos. Para el 10% de la población están el 10% de los ingresos, para el 20% de la población el 20% de los ingresos, para el 50% de la población el 50% de los ingresos, y se va distribuyendo de forma equitativa. Y entonces cuando comparamos la equidistribución con la función real de cómo se distribuyen los ingresos, entonces podemos evidenciar que entre más se alejen las dos, mayor desigualdad hay, y entre menos se alejen, menor desigualdad. Esta área entre las dos curvas, se mide la desigualdad y puede tomar valores entre 0 y 1. Eso es el coeficiente de desigualdad o el coeficiente de Gini. Entre más cercano a 0 esté, hay mayor igualdad, y entre más cercano a 1 esté, hay mayor desigualdad. Estos son los datos de El Salvador para el año 2015. La población ordenada en deciles o en proporciones que van de 0 a 1. Y el ingreso real que tuvieron según la encuesta de hogares de propósitos múltiples para cada decil de la población en dólares. Sacamos el ingreso acumulado, y una vez que hemos sacado el ingreso acumulado, sacamos la proporción de los ingresos y comparamos esta proporción con esta proporción. Como dijimos, en el eje X va la población y en el eje Y van los ingresos. Entonces, ¿qué nos va a decir esta línea? En naranja es la equidistribución, significa que para el 10% de la población existe el 10% de los ingresos, para el 60% de la población existe el 60% de los ingresos, para el 80% de la población el 80% de los ingresos, y todo es equitativo. Sin embargo, en los ingresos en el año 2015 para El Salvador eran de la siguiente forma. Para el 10% de la población tendríamos esto, ¿verdad? Para el 20% de la población tendríamos el 0.2. Para el 30% de la población tendríamos el 0.11. Para el 40% de la población teníamos el 17% de los ingresos. Sí, ¿verdad? No, ok, para el 40, para el 50% de la población teníamos nada más el 24% de los ingresos. Y esto quiere decir que esta población era más pobre que esta, ¿verdad? Imagínense, para el 20% de la población en el año 2015, el 20% de la población le correspondía el 6% de los ingresos. Para el 40% de la población le correspondía el 17% de los ingresos. ¿Cuándo debía corresponderle el 40%? ¿Cuándo debería corresponderle el 20%? Entonces, esta comparación, este alejamiento nos dice la desigualdad. Por ejemplo, ya para el 90% de la población acumulada teníamos el 69% de los ingresos.
¿verdad? Cuando debería corresponderle el 90%. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el restante, el 10% restante de la población se apropiaba cerca del 31% de los ingresos. Entonces, pero nosotros no vamos a realizar la gráfica ni a calcular la función, al menos no, ¿verdad? No ahora. Lo que vamos a calcular es el coeficiente de desigualdad, es decir, el área entre las dos curvas. Y una vez que vimos cómo se lee, pues vamos a ver que el coeficiente de desigualdad se mide de la siguiente manera. L de Lorentz igual a 2, que va de 0 a 1, y a la curva equidistributiva le resto la función de Lorentz. Entonces, ¿qué quiere decir, verdad? X es igual a la distribución igualitaria y la curva de Lorentz mide la desigualdad que existe en un país. Entonces, por ejemplo, ¿verdad? Y se multiplica por 2 para que dé valores entre 1 y 2. Perdón, para que dé valores entre 0 y 1. Por ejemplo, para Tranquilandia en el año 1980 la ecuación de Lorentz era la siguiente. Entonces se nos pide calcular el coeficiente de desigualdad en el ingreso y cuánto se apropiaba de los ingresos el decil más pobre y cuánto se apropiaba en ingresos el decil más rico. Ya tenemos la función, ¿verdad? Va a ser 2 de 0 a 1 a x, sigue siendo x, nada más le vamos a cambiar f de x, que es la función de Lorentz, y en este caso está explicada por 15 sobre 16x cuadrado más 1 sobre 16x. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a quitar el paréntesis y van a cambiar los signos, se van a volver negativos, y acá esta x con este menos un 16 sobre x, son similares y es como que a 1 yo le quite un 16avo o como que a 16 sobre 16 le quite un 16avo y me va a quedar 15 sobre 16x menos 15 sobre 16x cuadrado, ¿verdad? Y todo multiplicado por 2. Resuelvo esa integral, x se vuelve al cuadrado y se divide entre 2, y x cuadrado se vuelve x cubo y se divide entre 3, y todo multiplicado por las constantes que ya les acompañaban y por el 2 fuera del integral. Ahora voy a resolver este 2, ¿verdad? ¿Qué pasa? En este caso, este 2 lo puedo eliminar con este y entonces 15x cuadrado sobre 16. En este caso no, ¿verdad? Voy a multiplicar 15 por 2, 30 y 16 por 3, 48 y me va a quedar todo por x cubo evaluado de 0 a 1. Ahora nada más evalúo, a la evaluación en 1 le resto la que está en 0 y esto se vuelve 0 y nada más me concentro en esta que me va a quedar 5 sobre 16 y me da 0.31. Significa que el coeficiente de desigualdad en el ingreso para ese país en ese año era de 0.31. Estaba muy cercano de 0 y era más igualitario. Si está más cercano a 1 es más desigual, más cercano a 0 más igualitario. 0.31 no llega ni a la mitad, entonces está más igualitario. Ahora, ¿cómo voy a calcular el decil más pobre o el 10% más pobre? Pues voy a sustituir en la función de Lorentz, ¿verdad? En lugar de poner x voy a poner 0.1, que es lo que me da la proporción base para llegar al 10%, y me va a dar este resultado que lo multiplico por 100 y yo digo que el 10% el 10% más pobre en ese país solo se apropiaba o solo ganaba el 1.56 del total de ingresos. Entonces, ¿cómo voy a calcular el decil más rico? Y aquí no es más pobre, sino que el más rico. Lo voy a calcular de la forma siguiente. Voy a poner, como es un dato acumulado, 0.9, el 90%, 0.9, y me va a dar 0.8115 por 100 me va a dar el 81.50%, pero esto es en acumulado lo que el 90% se apropia. Entonces, al 100% le voy a restar el acumulado del 90% y voy a aislar el último 10%, que es 18.5, es decir, el 10% más pobre se apropiaba 1.56 de los ingresos y el 10% más rico se apropiaba 18.5% de los ingresos. Entonces, esa es una medida de desigualdad. Y aquí hay una serie de ejercicios muy similares a los de la clase.